momento entran en sintonía en nuestro canal de televisión, bienvenidos cada uno de los que estamos en este templo y sobre todo al Espíritu Santo. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 13, que es lo que nos corresponde para hoy. Éxodo capítulo 13 y nuestro tema, el camino largo. ¿Cómo es? El camino largo. La mayoría de los seres humanos, la mayoría de nosotros anhelamos, deseamos tener una vida de éxito, anhelamos conseguir grandes cosas. La mayoría de nosotros los seres humanos nos hacemos muy buenos proyectos, hacemos muy buenos planes para nuestra vida, pero aunque hacemos muchos planes, aunque tenemos muchos proyectos, aunque los hacemos muy bien, muy pocas personas lo pueden conseguir. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué muy pocas personas pueden conseguir éxito en su vida cuando han anhelado, cuando han deseado y cuando han hecho un buen proyecto? Nosotros consideramos que para poder conseguir algo en la vida es necesario tener un buen proyecto, y eso es verdad. Y hay muchas personas que lo han hecho, tienen un buen proyecto, un proyecto muy sólido, un proyecto que lo han pensado mucho tiempo, y es más, lo han puesto a consideración de Dios. Ha orado mucho por ese proyecto, pero a pesar de eso no lo consigue. ¿Cuál es esa razón? Y la razón es que nosotros los seres humanos queremos todo muy rápido. Nosotros queremos que las cosas sucedan de la noche a la mañana. Nosotros queremos algo hoy y ya. Y cuando las cosas no salen cuando nosotros queremos, con el tiempo que nosotros esperábamos, entonces nos enojamos. Hoy vivimos en un tiempo moderno donde lo que se enfatiza es esa era de lo rápido, de lo instantáneo. Todo es instantáneo. Hoy en día, si usted se va a tomar un café o algo, todo es instantáneo. Cualquier cosa la consigue en el supermercado. Y así como nosotros conseguimos aquellas cosas instantáneas, sopas instantáneas, bebidas instantáneas, café instantáneo, queremos que también nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros sueños también sean instantáneos. Queremos coger una cucharada de éxito y revolverlo con una taza de agua y ya quedó el éxito, y ya somos personas de éxito, ya somos personas prósperas. Pero no todo en la vida es instantáneo. Las mejores cosas en la vida se las consigue a través del tiempo, con proceso, esperando en el tiempo del Señor. Hay muchas cosas instantáneas que en la vida nuestra han traído problemas, enfermedades. ¿Cuántos de esos alimentos son rápidos, producen enfermedad en nosotros? Porque queremos rápido. No tenemos tiempo para preparar alimentos buenos, no tenemos tiempo para cocinar con el tiempo que se requiere, y es mucho más rápido comer algo chatarra, algo rápido, algo que tan solo sacie nuestra hambre, y eso es todo. Y eso trae también problemas para nosotros. Pero hay cosas que no siempre se pueden conseguir así. No siempre el camino corto es el más seguro. Muchas veces los caminos largos son los que nos llevan con seguridad. Un ejemplo de esto es aquellos puentes peatonales. Ustedes los han mirado en algunas vías muy transitadas, en algunas vías donde hay mucho movimiento de vehículos. Ahí hay un puente que hay que pasar, y el propósito de esos puentes, ¿cuál es? Salvar nuestra vida, que nosotros podamos pasar con tranquilidad y seguridad. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que aunque esos puentes están ahí, en unas vías que son muy congestionadas, el 90% de las personas no lo utilizan. No lo utilizan. Porque consideramos que subir por ese puente es demasiado largo. ¿Para qué voy a dar toda esa vuelta si yo puedo pasar corriendo en medio de los vehículos? Y eso es lo que ha hecho que se incremente en gran manera los accidentes, las muertes. Porque a nosotros no nos gustan los caminos largos, nos gusta lo rápido, porque siempre vivimos de afán. No sé si usted se ha dado cuenta, mientras 50 personas están corriendo, brincando por los vehículos, 2 personas están pasando por el puente. Porque los demás no lo queremos utilizar, porque queremos las cosas rápidas. Y no todas las cosas rápidas son buenas. No siempre el camino corto nos lleva al éxito. Muchas veces es necesario caminar por ese camino que es muy largo.
Dios había prometido al pueblo de Israel sacarlo de la esclavitud que vivía en Egipto. Pero se trataba de mucho más que solamente quitarle unas cadenas. Significaba mucho más que tan solo quitarle unas rejas. La libertad verdadera no está al salir de las rejas. La libertad verdadera no está al quitar esas cadenas en las piernas o en las manos. La libertad verdadera comienza en nuestra mente, con nuestros pensamientos. Ahí comienza nuestra libertad. A veces estamos atados, esclavos, encadenados con la pobreza y quisiéramos de una vez arrancar esas cadenas de pobreza en nuestra vida, pero a veces no ha sido posible porque queremos simplemente arrancar esa pobreza con dinero. Pero la libertad verdadera comienza en nuestra mente. La esclavitud no está tanto en las cadenas. Hoy ya no estamos en tiempo de esclavitud como en el pasado, pero gente sigue siendo esclava. Sigue siendo esclava de sus traumas, de sus problemas, de sus debilidades, de su manera de pensar. Por lo tanto, la libertad no comienza al romperse una cadena, comienza en nuestra mente. Eran 430 años que el pueblo de Dios estuvo en Egipto. Aprendieron a pensar como esclavos. Aprendieron a vivir como esclavos. Eran muchos años que ellos tuvieron que vivir ahí. 430 años marca 430 años donde ellos aprendieron a vivir como esclavos, no sabían vivir como libres. Ahora llegaba la libertad para el pueblo de Dios. En la secuencia que hemos tenido de predicación y de aprender, lo último que miramos, ahí el día de la Pascua, cuando el pueblo ya estaba libre o listo para salir a la libertad. Pero no era todo eso. Ya el pueblo iba a salir de Egipto, pero eran 430 años que ellos estuvieron de esclavos. 430 años donde quienes vivían con José ya habían muerto. 430 años donde quienes en un principio eran libres ya murieron. Y muchos en esos 430 años nacieron estando como esclavos. Ellos no conocían otra forma de vida. Ellos nacieron en la esclavitud y vivían en la esclavitud. Aprendieron a vivir en esclavitud. Su vida entera. No conocían la libertad, no sabían qué era eso. 430 años habían marcado mucho en la vida de ellos. Y como ellos no sabían vivir en libertad, el día en que conocieran la libertad, muy probablemente podían asustarse porque tenían que también luchar, esforzarse por conseguir algunas cosas. Ahí en el versículo 17 del capítulo 13, ¿qué nos dice? Y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba como cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva ¿a dónde? A Egipto otra vez. Era un montón de gente esclava que ahora salía de su cautiverio, pero que no estaba acostumbrado a eso. Toda su vida vivieron en esclavitud, 430 años. Todas las nuevas generaciones, lo único que sabían era pensar como esclavos y vivir como esclavos. Dios los bendice, los saca de la esclavitud, pero ¿qué se pone a pensar Dios? Este pueblo, cuando se encuentre con los primeros enemigos, este pueblo cuando tenga que enfrentarse en sus primeras batallas, ¿qué va a hacer? Va a salir corriendo y se va a devolver otra vez a Egipto, porque ellos no sabían pelear de esa forma, porque ellos simplemente eran esclavos. Y cuando nosotros conocemos de Cristo también venimos de una vida de esclavitud, tantos años que ellos tenían. No sé si a usted le ha pasado cuando usted tiene una mascota que usted nunca ha hecho que ella salga a la calle.
El día en que ella se escapa, el día en que la puerta está abierta, ¿qué pasa con ese animal? Sale disparada y por lo general, la mayoría de esas mascotas, ¿cómo terminan? Muertas. En la primer llanta que encontraron, allí se quedaron. Salió con tanta desesperación, él no conocía eso. Usted encuentra perritos en la calle que ellos saben pasar la calle mejor que usted y yo. ¿Sí? Ellos llegan, pasan tranquilos. Nosotros a veces nos paramos en una esquina y una media hora esperando para pasar. El perro sabe cómo pasar. Pero el que está en cautiverio, el que estaba encerrado, es que cuando usted y yo tenemos una mascota así, la tenemos en cautiverio. Está cautiva. Y el día en que abre la puerta, ella sale, se siente como libre. Y lo primero que hace es salir corriendo con tanta alegría que no sabe por dónde se mete y ¡plum! Accidente. Y eso iba a pasar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llevaba 430 años de esclavo, no sabía qué hacer en esa libertad, nunca había conocido libertad. Él no sabía que en la libertad había que luchar. Él solo estaba acostumbrado a hacer ladrillos, él estaba solamente acostumbrado a pisar barro, no sabía otra cosa hacer. Por lo tanto, al salir a la libertad, donde ya tenían que esforzarse, donde tenían que luchar, donde tenían que guerrear, lo más probable es que iba a salir corriendo y otra vez se devolvía a Egipto. Por eso Dios que dijo, yo no lo voy a llevar por el camino corto. Así que decidió llevarlo por el camino largo, donde podía entrenarlo, donde podía prepararlo, donde podía enseñarle lo que es estar en libertad. Cuando nosotros venimos de ese mundo donde estuvimos tanto tiempo esclavos, el pueblo de Israel tuvo 430 años de esclavitud. ¿Cuántos años tuvo usted? ¿Cuántos años tuve yo? ¿Cuántos años estábamos esclavos? Y ahora que conocemos de Cristo, posiblemente no sabemos cómo actuar en esa vida de libertad. Y es por eso que muchos terminan volviéndose a Egipto. Porque muchos de ellos pensaban que libertad era algo muy agradable. El esclavo no sabía en realidad que era libertad. Él solamente le dijo a Dios que lo iba a sacar de Egipto. Y él sabía, pero él no sabía comportarse como una persona libre. No sabía que en la libertad ahora había que esforzarse. Mientras él hacía el ladrillo, Faraón y los egipcios le daban lo que ellos necesitaban. Ahora tenían que esforzarse. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, vamos a tener que esforzarnos. Hay mucha gente que antes de conocer de Cristo no sabe lo que es la verdadera libertad en Cristo. Piensa que ser libre en Cristo es yo no hacer nada, es relajarme, dormir, descansar. Ahora Cristo me cuida y Él es mi protector. Jehová es proveedor. Jehová es el dueño del oro y de la plata. Y nos aprendemos hasta frases bonitas. Jehová Jireh. Y pensamos que eso es toda la vida cristiana. Y cuando tenemos que enfrentarnos a nuestra primera guerra, entonces decimos esto como que está peor. Y entonces salimos corriendo para el mundo otra vez. Para el Egipto, de donde un día nos sacó. ¿Qué hizo Dios entonces con ellos? Dios los llevó, pero por el camino más largo, para podernos entrenar, para que ellos pudieran pensar como personas libres. En el versículo 18, ¿qué dice? Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y entonces los hizo llevar por una puerta mucho más larga. Podían pasar por un camino corto a la tierra prometida, pero ¿cuál fue la causa para que los llevara por una tierra más larga, por un camino más largo que les llevaría 40 años? Porque ellos no estaban preparados todavía para la libertad. ¿Por qué usted y yo todavía no tenemos esos millones que le estamos pidiendo a Dios? Porque Él sabe que no estamos preparados para eso. Si con ese salario que usted y yo nos ganamos, muchas veces miramos a los demás por debajo del hombro. Si con eso que nosotros tenemos, muchas veces se daña nuestro corazón. Imagínense si Dios nos da todo lo que le pedimos. Imagínense por un momento, ¿qué cosas usted le está pidiendo? ¿Qué cosas usted siempre ha anhelado en su corazón? ¿Qué pasaría si Dios se las da de una? Hay gente que no está preparada para la bendición. El que nunca ha tenido y llega a tener, ¿qué dice? Loco se quiere volver.
Porque no sabe manejar eso, no sabe manejar la bendición. El pueblo de Israel no sabía vivir en libertad, él toda la vida vivió en cautiverio. Por lo tanto era necesario que Dios le hiciera ir por el camino largo para poderlo entrenar, para poderlo preparar, para que él sacara de su mente esos pensamientos de esclavitud. Toda esa nueva generación, todos los niños que nacieron en Egipto, solamente pensaban como esclavos, ellos no pensaban de otra forma. Cuando alguien toda su vida ha vivido mal económicamente, ¿será que piensan como empresario? Si nunca ha tenido la posibilidad de manejar algo así, ¿cómo puede pensar como empresario? Tal vez anhela ser un empresario, pero que piense como empresario es otra cosa. Solamente esas experiencias es lo que hace que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y que podamos recibir bien la bendición que Dios nos ha dado. Como iglesia, nosotros mismos, cuando comienza nuestro ministerio, Dios podía de una vez disparar esto y llenar el templo hasta que ya no alcance más. Pero era necesario que Dios nos llevara por el camino largo, para enseñarnos, para que nosotros aprendamos, para que nosotros podamos estructurar la iglesia y no seamos otra iglesia más de 3,000 personas. Para que no seamos otra iglesia más de 10,000 personas. Sino porque Dios quiere que seamos algo especial. Y por eso Dios no nos empezó desde un comienzo a llenar ya la iglesia. Porque no quería una iglesia normal, una iglesia cualquiera. Una iglesia de 10,000 puede ser cualquiera. Una iglesia de 3,000 puede ser cualquiera. Tener plata puede tenerla cualquiera, pero mantener esa plata y estructurar esa plata y formarse en un empresario, eso ya no es cualquiera. Para ser empresario se necesita mucho más que tener dinero. Se necesita pensar como empresario. Para ser empresario se necesita mucho más que tener esos recursos. Eso no los puede conseguir. Se necesita pensar. Hay gente que tiene los medios, tiene dinero, tiene los accesorios, tiene todo, pero ¿por qué no prospera? Porque aunque tiene los accesorios, aunque tiene los medios, lo que no tiene es la forma de pensar de un empresario. Y por eso no funciona. Era necesario que este pueblo aprendiera a vivir como libre, porque toda su vida vivía como esclavo. Cuando llegamos a los pies de Cristo somos libres. ¿Y saben por qué muchos terminan mal? Porque no tenemos a veces el tiempo necesario para ser formados. Nosotros queremos que si hoy recibimos a Cristo, mañana ya tengamos el milagro. Dios quiere transformar nuestra mente, Dios quiere enseñarnos a pensar como bendecidos. Nosotros tenemos la bendición, el problema ¿dónde está? Es que no pensamos como bendecidos. No nos creemos bendecidos. Estamos en la bendición y no sabemos actuar en la bendición. Todavía nosotros hablamos como si no fuéramos bendecidos. Todavía de nuestra boca salen cosas de gente no bendecida. Todavía nosotros pensamos que no es posible, pero quién sabe, pastor, es el problema que tengo. Todavía estamos pensando como esclavos. Deberíamos pensar como libres. Deberíamos pensar que para Cristo todo es posible. Deberíamos pensar que con Cristo las cosas pueden cambiar. Pero todavía seguimos esclavos de traumas, de complejos, timidez. ¿Cuántas veces allá afuera nosotros no podíamos hacer nada porque éramos demasiado tímidos? Perdíamos muchas oportunidades bonitas de vivir feliz por nuestra timidez, por nuestros complejos. Y llegamos a los pies de Cristo y seguimos esclavos todavía, porque no hemos aprendido a vivir en libertad. Él nos hizo libres y tenemos que actuar como personas libres. Tantos años en Egipto que ellos se habían olvidado de Dios, ya no conocían a Dios. Y de nada sirve recibir un milagro si no conozco a Dios. Allá afuera hay muchas personas que han recibido milagros, pero no conocen al que le hizo el milagro. Por eso su vida sigue siendo igual. Allá afuera hay gente que yo conozco, que no le gustan las cosas de Dios, que no quiere dejarse guiar por Dios, pero tiene mucha fe y por lo tanto han sido sanos, se han levantado en una silla de ruedas. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que Dios lo levantó un día de esa silla de ruedas, pero él todavía no conoce a Dios. Y por eso su vida sigue igual y peor, porque al menos mientras estaba en esa silla de ruedas no se volaba de la casa. Ahora que ya camina, empeñó la silla de ruedas y todo para poderse ir a donde pensaba irse, y se fue.
Estaba peor. Recibió un milagro, sí, pero su vida fue peor. Fue peor. Dios quiere transformar nuestra vida verdaderamente. Él quiere más que un milagro. Él quiere cambiar nuestra manera de pensar. El pueblo no dependía de Dios porque no lo conocía. Tantos años en Egipto que se habían olvidado ¿de quién? De Dios. Eran 430 años. Jacob, José, los que dependían de Dios, los que conocían a Dios, los que hacían ceremonias para Dios, altares para Dios, ya habían muerto muchos años atrás. Ya las nuevas generaciones nacieron siendo esclavas. Ellos no conocían a Dios. Y era necesario que en ese camino largo ellos conocieran del Dios que los sacó. Allá afuera hay mucha gente que Dios ha hecho un milagro pero no lo conoce a Dios. ¿De qué sirve tener un milagro si no conozco a Dios? Dios quería que el pueblo dependiera de Dios, que aprendiera a depender de Dios. Ahí en el versículo 21 y 22, ¿qué nos dice? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Era necesario que ellos ahora aprendieran a depender de Dios. Cuando iban en el día, Dios los acompañaba en esa forma de ¿qué? De una nube que los protegía de la inclemencia del día, de los rayos del sol. Pero en la noche también los guiaba, como en esa forma de ¿qué? De luz, esa que les daba luz para que ellos pudieran avanzar en medio de la oscuridad. Era necesario que ellos avanzaran de día y de noche. Por eso Dios les protegía tanto de día como de noche. Pero si ellos hubieran pasado de un lado al otro, ya de una vez, ¿hubiera pasado eso? No. Ellos se hubieran perdido la oportunidad de conocer a Dios en ese desierto, porque ellos en los 430 años de cautiverio nunca tuvieron experiencias con Dios. Era necesario que aprendieran a depender de Dios. Ellos dependían de los egipcios, ellos dependían de los que eran sus amos. Ellos le daban todo, lo único que ellos necesitaban era trabajar, comer y dormir, y eso es todo. Pero ahora deberían aprender a depender de Dios. Cuando usted y yo estábamos allá en el mundo, ¿de quién dependíamos? Del mundo, del hombre, de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad. Es que para eso yo me quemé las pestañas. Es que para eso yo estudié. Es que para eso yo tengo dinero. Nosotros allá afuera dependíamos de nosotros mismos o del mundo. Cuando llegamos a los pies de Cristo, Dios nos lleva por el camino largo para que aprendamos ¿a qué? A depender de Dios. Para que aprendamos a depender de Dios. Por eso es que muchas veces sentimos que el camino es largo. Dios les dijo a ellos que los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a la tierra prometida. Recuerde algo cuando estábamos estudiando, y es que cada vez que Jacob, cada vez que los israelitas tenían hambre y se acababan los alimentos, ¿qué hacían? ¿Iban a dónde? A Egipto. ¿Tardaban 40 años? No. Ellos iban y era transcurso de días nada más. Iban allá y el camino no era largo. Ellos antes estaban acostumbrados. El pueblo de Israel, cada vez que tenía hambre, iba a Egipto, compraba cosas y otra vez volvía. Iba a mercar a Egipto. ¿Sí o no? Se acabaron los víveres, se acabó la comida. ¿Qué decían? Vamos a Egipto, vamos a comprar a Egipto. Era como nosotros ir tal vez a otra ciudad. Iban a comprar, no había problema. Y cuando los saca ya en libertad, tenía que suceder lo mismo, simplemente salir de ahí, pasar al otro
lado y tenían que llevarle los mismos días, pero ahora la situación era diferente. Ahora iban a ser libres y por lo tanto tenían que encontrarse con algunos enemigos, por lo tanto tenían que tener algunas batallas, algunas luchas en las cuales no estaban acostumbrados. Y así como unos días les bastaría para llegar a la tierra prometida, también en unos días podían regresar. Y por eso era necesario llevarlos por el camino largo para que ellos aprendieran a depender de Dios. Ese tiempo era muy corto el que los iba a llevar inicialmente, donde no podrían tener experiencias con Dios. No podían saber quién es su Dios, simplemente pasaban al otro lado. ¿Qué hubiera pasado? Póngase a pensar en un instante. El pueblo esclavo, 430 años, simplemente cambia acá esta tierra prometida. ¿Qué eran? Esclavos viviendo ahora en otra tierra. Eso es todo. No más. Esclavos que estaban allá haciendo la fe y ahora vienen al otro lado. Pero su manera de pensar seguía siendo la misma. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no permitimos que Dios nos lleve por el camino largo? Simplemente salimos del mundo, cambiamos de silla, venimos a una iglesia, pero seguimos igual. Sí, igual. Lo único que ha cambiado es que antes se sentaba en una silla de madera larga, ahora se sienta en una silla rima. Pero la vida sigue siendo la misma, igual. Y eso es lo que hubiera pasado con el pueblo de Israel. Simplemente salía de Egipto, de su vida de esclavo, para seguir esclavo, pero en otro lugar. Porque tal no conocía a Dios, no dependía de Dios. La verdadera libertad para el pueblo de Israel no consistía tan solo en cambiar de lugar. La verdadera libertad del pueblo de Israel estaría en ¿quién? En Dios. Él es el que nos hace libres. Esa es la verdadera libertad. Cuando nosotros estamos esclavos de la pobreza, la verdadera libertad no está en el dinero. ¿Está en quién? En Dios, en Jesucristo, en Jehová de los ejércitos. Él es que nos hace libres. Y aún con poquito dinero podemos hacer muchas cosas. Cuando estábamos esclavos del mundo, no sé si usted se acuerda, allá afuera ganábamos mucho más dinero que el que tal vez hoy podemos ganar como cristianos. La diferencia ¿cuál era? Que por estar esclavos allá en el mundo, no importa cuántos millones me podía ganar, igual yo no los podía mirar, igual yo no los podía disfrutar. En cambio ahora podemos ganar mucho menos que lo que ganábamos allá afuera cuando estábamos esclavos, y ahora sí nos rinde. Porque la libertad financiera no está en el dinero. La libertad financiera no está en las cuentas bancarias ni en nuestros bolsillos. La libertad financiera está en Jesucristo, que es lo que hace que con lo poco que nosotros tengamos podamos vivir bien. ¿Amén? Amén. Esa es la verdadera libertad. Lo otro es simplemente tener dinero. Por eso nos lleva por el camino que largo. ¿De quién dependías tú? ¿De quién dependía yo? Es necesario que en ese trayecto Dios nos haga olvidar, nos saque ese mundo. Lo que Dios quería en ese camino largo era sacarles de la mente y del corazón ¿a quién? A Egipto. ¿De qué servía que ellos estén en la tierra prometida si estaban pensando en Egipto? Si pensaban como esclavos. Era necesario, por lo tanto, que su vida sea transformada. Y en ese camino largo, lo que les iba era a quitar toda esa serie de pensamientos que ellos tenían. En 430 años era natural que ellos olvidaran sus costumbres y ahora adquirieran nuevas costumbres. Ellos adquirieron todas las costumbres de allá de Egipto. 430 años marcan. Cuando usted cumpla esos 430 años, que a nosotros nos marca 2 años, 3 años, imagínense 430 años en la vida de una persona. No sé si a usted le ha pasado, cuando se va a otra ciudad, usted viene hablando ¿cómo? Ya viene hablando paisa. Y tan solo pasó por el terminal. Sí, pasó por el terminal y ya me cambió el hablar. Ya le marcó cómo será 430 años. Es lógico, es natural que sus costumbres ya se habían olvidado. Ahora tenía nuevas costumbres.
¿Sabe quién es el peor enemigo del nariñense en otra ciudad? El mismo nariñense. Cuando usted va allá y medio allá se encuentra con un pastuso que ahora vive allá, el primero que le remeda a usted y se burla de su hablado, ¿quién es? El pastuso, que habla paso revuelto. Ya no es que más se burla, porque rápido se le olvida de dónde salió, porque rápido se le olvida quién era, porque rápido se le olvida sus costumbres, y ahora quiere otras costumbres. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Llevaba 430 años viviendo allá en Egipto y se le habían pegado ya todas sus costumbres, y era necesario que para que esas costumbres de Egipto no las pase a la tierra prometida, era necesario depurar y llevarlo por el camino largo, porque de lo contrario lo único que hacía era un trasteo de costumbres, salir de Egipto y llevarlas para allá. ¿Qué es lo que pasa hoy con el cristianismo moderno? Lo único que se hace es un trasteo. Las mismas costumbres y tradiciones del mundo ahora las trasteamos a la iglesia cristiana. Y hacemos lo mismo. En estas épocas de ya cerca de diciembre, las de diciembre, carnavales, eso es lo que se mira. Poco de gente llamada cristiana, pero viviendo bajo las mismas tradiciones y costumbres del mundo. Porque lo único que hizo es trastear. Y entonces, ¿qué dice el cristiano? Yo ya no soy de esa religión. No, ya no es, ya no va allá, ya no se congrega, pero sí ha trasteado todas sus costumbres. Sí vive con todas sus costumbres. ¿Y por qué tengo que dejar eso? Porque esas no eran sus costumbres, esas eran costumbres de allá afuera. ¿Por qué las tienen que traer? Es que yo ya no soy de esa religión. Bueno, y si no es de esa religión, ¿por qué sigue haciendo lo de esa religión? Si dice que ya no pertenece al mundo, ¿por qué sigue haciendo lo del mundo? Y eso es lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Ya no iba a vivir en Egipto, iba a vivir en la tierra prometida. Pero si no lo depuraba y si no pasaba esos 40 años en el desierto, lo único que iba a pasar es que ese montón de esclavos ahora vivirían en la tierra prometida, pero seguirían siendo esclavos. Es la única diferencia. Y ahí si usted mira muchas de las iglesias cristianas, es el mundo completico, adentro. Es el mismo mundo. Lo único que ahora se llama es cristiano, eso es todo. Pero sigue haciendo lo mismo que hacía en la religión tradicional, hace lo mismo que hacía en el mundo, todo. Se escuda en una palabra que se la regaló el diablo. Es que yo no soy fanático. Se escuda en una frase que se la dio Satanás. Es que como yo no soy legalista, y como no es legalista, es tibio. Y como no es fanático, entonces es una persona que vive parte en el mundo y parte allá. Dios no quería que tan solo el cuerpecito de los israelitas esté en la tierra prometida y que su mente y su corazón en Egipto. Dios no quería eso. Dios los quería a ellos completicos, no fraccionados, no una parte afuera y una parte adentro. Los quería completos. Jesucristo ahora es nuestra luz. Mire que Jehová a ellos los guiaba en el día y en la noche, y en la noche era esa luz que les permitía avanzar. Ahora Jesucristo es nuestra luz que también nos guía. Ahí en Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En ese entonces esa nube y la protección de Dios y ese fuego se convertían en la luz para el pueblo de Dios en el desierto, para poderlos guiar. Ahora Cristo es nuestra luz, es el que nos guía. Nosotros venimos de oscuridad, pero para poder andar en la luz es necesario andar a los pies de Cristo.
que es la luz. Ese pueblo se iba a perder ahí en el desierto. Era necesario que Jehová de los ejércitos se convirtiera en la luz para ellos, para poder ellos avanzar, y al avanzar, ¿qué harían? Se alejarían de Egipto. A medida que yo acepte que Jesucristo es la luz, yo puedo avanzar y me puedo alejar de ese Egipto del cual Dios un día me sacó. Y la palabra de Dios se convierte en esa lumbrera que guía mi caminar. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús es la luz y la palabra es la que me guía en mi caminar. La palabra de Dios es la que me dice cómo caminar, cómo actuar, para dónde ir. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos que viven en la oscuridad? Porque aunque es cristiano, no se deja guiar por la palabra. Y solamente la palabra nos guía. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos que todavía viven bajo las tradiciones del mundo? Porque ya no usa la palabra. Cada vez el cristiano lee menos la palabra. Cada vez el cristiano se deja guiar menos por la palabra. Y mientras el cristiano se niegue a profundizar en la palabra, será un cristiano que no tiene cómo avanzar, porque dicen que es la palabra de Dios la que guía mi caminar. Es esa lumbrera, es la que me permite avanzar. De lo contrario, sigo siendo cristiano pero ciego. Sin Jehová de los ejércitos, ese pueblo se convertía simplemente en un pueblo que cambió de lugar de residencia. Que ya no vivía en Egipto, ahora viviría en la tierra prometida, pero seguiría pensando, viviendo y actuando como un esclavo, porque no conocía más. No dependía de Dios, no conocía a Dios. Cuando nosotros venimos de allá de afuera en el mundo, nosotros no dependíamos de Dios. Nosotros decíamos, yo creo en Dios, pero a mi manera. Eso significa que yo no me dejo guiar por Dios. Dios no quiere que yo crea a mi manera, Él quiere que yo crea a la manera de Él. Cristo no quiere que yo crea a mi manera, sino a la manera de Cristo. ¿Y cómo yo sé cuál es la manera de Cristo? ¿A través de qué? De la palabra. Y ahí es cuando se convierte en esa lumbrera, ahí es cuando se convierte en esa guía. Es la palabra de Dios la que me dice cómo Dios quiere que yo crea. El mundo me decía que yo debo creer, pero a mi manera. Eso es lo que el mundo me enseñó. Eso es lo que el mundo me decía. Que yo debo creer en Dios, pero a mi manera. Y ahora que entro a los pies de Cristo me doy cuenta que no es a mi manera, es a la manera de Dios. Pero solamente me doy cuenta cuál es la manera de Dios a través de su palabra. No importa cuántos años lleve usted en la vida cristiana, pero si no se deja guiar por la palabra, es un cristiano, pero que su corazón está ¿dónde? En Egipto. Está en el mundo. Es verdad que cada jueves, cada domingo y cada vez que tenga culto está sentado en una silla de una iglesia cristiana, pero lastimosamente solo es el cuerpito, porque el corazón y la mente están afuera, en el mundo. Solamente la palabra de Dios me lleva por ese camino largo que me arranca esas costumbres y tradiciones. De lo contrario, el pueblo de Israel entraba a la tierra prometida, pero no se hubiera olvidado de lo que allá hacía. Y de seguro que ese pueblo de Israel, estando tan acostumbrado en 430 años a vivir de un amo, de seguro que allá en la tierra prometida se hubiera buscado un amo, alguien que lo siga manejando. Él no podía vivir sin eso. Eran muchos años que él estaba acostumbrado a vivir bajo el mando de un amo. Él no sabía qué hacer. Cuando alguien maneja nuestra vida, nosotros nos olvidamos de pensar, nosotros nos olvidamos de actuar. Nosotros podemos ser cristianos y vivir todavía atados. Cuando usted y yo no dependemos de Dios ni de nuestra capacidad, sino de los demás, nos volvemos inútiles. ¿Sabe por qué muchos matrimonios hoy fallan? Porque todavía no nos hemos destetado de papá y mamá.
vivimos esclavos. Y por eso no puede funcionar. La mujer, ¿qué hace? Tiene un problema con el esposo y sale corriendo ¿a dónde? ¿Dónde mami? Mami, no sabe lo que me hizo él. ¿Y ahora qué le hizo? No, es que no me está haciendo nada. Bueno, esos problemas de ustedes, resuelvan allá. El esposo tiene problemas con la esposa y medio le guiñó el ojo, ¿qué hace? Corre donde mami. Mamita, es que usted no sabe cómo esa mujer mía, es que usted no la entiende, un día se lo va a mandar para que la vea. Esos papitos míos, cuando yo les llego con esos comentarios de mi esposa, ¿la aman? La aborrecen. ¿Y por culpa de quién? Nosotros. Porque vivimos como esclavos. Porque es cierto que ya tenemos nuestro hogar, ya somos libres, pero nuestra mente y nuestro corazón todavía está esclavo. Y Dios no quería eso. Dios quería que ellos dependieran de Dios y no del hombre, no de Egipto. Nosotros cuando éramos solteros dependíamos de quién? De nuestros padres. Y ahora nos casamos y cuando yo no puedo eso, no sé cómo comportarme, entonces todavía sigo dependiendo de ese Egipto llamado, en este caso, papi y mami. ¿Sabe? Si usted tiene problemas en su hogar, es su culpa. Si es hombre, porque no tiene los suficientes pantalones para solucionar su problema con su esposa, y esa falta de pantalones lo lleva a correr ¿a dónde? A donde su mamita cada vez que tiene problemas. Esa falta de pantalones le está acabando su hogar, porque no es capaz de solucionarlo usted ahí con su esposa, con sus hijos, sino que todos salen corriendo a contarle a mami. ¿Sabe por qué su hogar se está acabando? Porque usted como mujer no tiene las faldas bien amarraditas para solucionar el problema con su esposa y con su esposo y con sus hijos, sino que también como mujer sale corriendo a contarle a mami. Y es lógico. Es lógico que ese hogar vaya a terminar mal. Y yo cuando hablo de esto siempre lo digo. Si mis hijas se casan y ellas salen con lo mismo, yo voy a actuar igual como suegro. Yo voy a odiar a mis hijas por culpa de mis propias hijas. ¿Quién de aquí le gusta que a sus hijos los traten mal? Levante la mano. Nadie. Y cuando usted corre a donde su mamita, sea hombre o sea mujer, a sus papitos tampoco les gusta. Y es por eso que ellos se meten en su relación, por eso es que ellos se meten en su vida y por eso es que ellos odian a su mujer o a su marido. Porque todavía ya se independizó, ya se casó, ya fue a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Para nosotros el hogar es la tierra prometida. Ay, Señor, el día que me encuentre mi Eva. La tierra prometida. Pero después, Señor, que se la lleve esa serpiente. Que se pierda en el desierto, Señor, que ese Jordán cuando vaya a pasar ella se una. Porque no aprendemos a vivir dependiendo de Dios. Nos gusta depender de los demás, nos gusta depender del mundo, y Cristo se convierte en nuestra luz. La palabra es esa guía. El pueblo de Israel tenía 430 años de esclavitud y no podía pasar de una vez a la tierra prometida, porque en lugar de disfrutarla la iba a destruir, la iba a acabar. Por eso era necesario pasar por ese camino largo. Dios quiere darte todo lo necesario, aunque muchas veces nosotros sentimos que las cosas no salen como nosotros queremos. A veces salen las cosas al revés de lo que nosotros habíamos pensado. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo quiere prepararnos, formarnos. Dios quiere mucho más que un simple milagro en nosotros. Él quiere cambiar nuestra forma de vida, nuestra manera de pensar. Un milagro lo puede recibir cualquiera. Para nomás de recibir un milagro, ¿qué se necesita? Fe, y eso es todo. Un milagro lo puede recibir cualquiera.
pero solo Cristo puede transformar nuestra vida, cambiar nuestra vida. Hoy en día se promocionan mucho los milagros, porque total, un milagro lo recibe cualquier persona que tenga fe. Hoy en día las iglesias se especializan solamente en milagros, porque sabe que para recibir un milagro no depende del pastor, depende de quién, de la persona que llega teniendo fe, y eso es todo. Solamente que la gloria se la lleva el pastor, pero esa persona no sabe que es por su fe. Para hacer milagros eso lo recibe cualquiera que tenga fe. Por eso hoy las iglesias, si usted mira, todas las iglesias se enfatizan solamente en hacer milagros, porque sabe que todo aquel que llega a ese lugar con fe va a recibir un milagro. Pero un milagro no cambia vidas. El inválido camina, el ciego puede ver, el que no tiene plata puede tener plata, pero su vida sigue siendo la misma. Solamente el conocer de Cristo y dejar que Cristo sea mi luz es lo que transforma mi vida. Cristo quiere más que un milagro, por eso te lleva por el camino largo, por eso nos ha llevado por el camino largo. 7 años, 2 años, 3 años, no sé, para cada uno de nosotros es diferente. Por el camino largo, porque Dios quiere cosas muy grandes y maravillosas para nosotros. Dios quiere darnos todo lo que nos ha prometido, pero es necesario que Cristo nos entrene, nos prepare para administrar los bienes que vamos a recibir. Una persona que no ha sido entrenada en la administración no va a poder manejar sus bienes, los va a derrochar, los va a malgastar. Es necesario que Dios nos entrene en administrar nuestros bienes, lo que vamos a recibir, las bendiciones que vienen con Él. De nada sirve que Él nos dé mucho dinero si seguimos pensando como pobres. Al final del tiempo quedaremos otra vez tan pobres como antes. Y peor, porque ahora a eso le sumamos malas costumbres. Antes, al menos, cuando no tenía plata, no tenía malas costumbres. Ahora que ya tiene plata, se acostumbró a derrochar. Y ahora, cuando ya quede en pobreza, sí que va a sufrir. Porque ya no va a tener con qué derrochar. Por lo tanto, Él quiere darnos mucho más que dinero. Él quiere que pensemos como gente que maneja dinero. Para derrotar gigantes, dijimos la otra vez, se necesita pensar como gigante, actuar como gigante. La tierra prometida está llena de gigantes. Y si no pensamos como gigantes, los gigantes nos aplastan. Es necesario actuar como gigantes. De lo contrario, vamos a salir corriendo a ese Egipto de donde un día Dios nos sacó. El camino corto no siempre nos lleva más rápido y seguro. Si es necesario transitar por el camino largo, hazlo. Jesucristo quiere ser tu luz, el que guíe tu camino. Él quiere hacernos una nueva criatura, quiere llenarnos de una vida completa de éxito y de triunfo, pero si Él es nuestra guía, si Él es nuestra luz. Él quiere darte mucho más que un simple milagro, quiere transformar tu vida y la mía. Amén. Amén.